Samuel capítulo 8. El pueblo pide un rey. Samuel denuncia la tiranía. Cuando Samuel envejeció, estableció a sus hijos como jueces de Israel. El mayor se llamaba Joel y el menor se llamaba Abijah. Gobernaban desde Bersabé, pero sus hijos no siguieron su ejemplo. Se dejaron seducir por el dinero, y en vez de hacer justicia, aceptaban cohechos. Todos los ancianos de Israel se congregaron en la casa de Samuel en Ramá. Le dijeron: «Te has vuelto viejo, y tus hijos no siguen tus pasos. Ya es tiempo que nos des un rey para que nos gobierne como se hace en todas las naciones». Disgustó a Samuel que dijera: «Danos un rey para que nos gobierne». Samuel se dirigió entonces a Yahvé, pero Yahvé le dijo a Samuel: «Atiende a todo lo que te dice este pueblo, porque no es a ti a quien rechazan, sino a mí. Ya no quieren que reines sobre ellos. Actúan contigo como lo han hecho siempre conmigo, desde el día en que los saqué de Egipto, cuando me abandonaron y sirvieron a dioses extranjeros. Acoge su demanda, pero diles bien cómo mandará el rey que los gobernará». Samuel transmitió a la gente que le había pedido un rey todas las palabras de Yahvé y les dijo: «Miren cómo mandará el rey que reinará sobre ustedes. Tomará a los hijos de ustedes para que cuiden de sus carros y de sus caballos y corran delante de su carro. Los tomará como jefes de 1000 y jefes de 50, los tomará para que trabajen sus campos, para que cosechen su trigo, para que fabriquen sus armas de guerra y los arneses de sus carros. Tomará a las hijas de ustedes para que sean sus perfumistas, sus cocineras o sus panaderas. Tomará lo mejor de los campos, de las viñas, de los olivares de ustedes y se lo dará a sus servidores. Cobrará el diezmo de sus cosechas y de su uva para dárselo a sus eunucos y a sus servidores. Tomará lo mejor de sus sirvientes, de sus sirvientas, de sus jóvenes, de sus burros y los empleará en sus trabajos. Les cobrará el diezmo de su ganado y ustedes pasarán a ser sus esclavos. Entonces se lamentarán a causa del rey que se eligieron. Pero ese día Yahvé no les responderá». El pueblo no quiso hacerle caso a Samuel. Le dijeron: «No importa, queremos un rey. Así seremos como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará, irá al frente de nosotros y comandará nuestras guerras». Samuel oyó todas las palabras del pueblo y las transmitió a Yahvé. Yahvé dijo entonces a Samuel: «Hazle caso a ese pueblo y dale un rey». Y Samuel dijo a los hombres de Israel: «Váyanse cada uno a su pueblo». Samuel capítulo 9. Había un hombre de la tribu de Benjamín que se llamaba Quis, hijo de Seor, hijo de Becoral, hijo de Afiaj. Vivía en Gibea de Benjamín y era un hombre valeroso. Saúl, su hijo, era joven y buen mozo. No podría haberse encontrado un hombre más hermoso en Israel. Era más alto que todos los demás
por una cabeza. Sucedió que se perdieran las burras de Quis, el padre de Saúl, y éste dijo entonces a su hijo Saúl: llévate contigo a uno de los sirvientes y anda a buscar las burras. Fueron a las montañas de Efraín y atravesaron el territorio de Salisa, pero no encontraron nada. Atravesaron luego el territorio de Saalín, pero tampoco estaban allí. Recorrieron el territorio de Benjamín sin hallar nada. Al llegar al territorio de Suf, Saúl dijo a su sirviente: mejor volvámonos, pues nuestro padre se va a preocupar más por nosotros que por las burras. El sirviente le respondió: en ese pueblo hay un hombre de Dios. Es un hombre muy estimado, todo lo que predice ocurre. Vamos a verlo, a lo mejor nos indica el camino que debemos seguir. Saúl dijo al muchacho: sí, si vamos a verlo, ¿qué podremos ofrecerle a ese hombre? Y no tenemos pan en nuestros bolsos y no tenemos ningún regalo para ofrecerle al hombre de Dios. ¿Qué podemos obsequiarle? El sirviente le respondió: me queda todavía un cuarto de siclo de plata. Se lo daré a ese hombre de Dios para que nos indique el camino. Saúl dijo a su sirviente: tienes razón, vamos para allá. Y se dirigieron al pueblo donde estaba el hombre de Dios. Samuel consagra a Saúl. En el camino que subía al pueblo, se encontraron con algunas jóvenes que iban a buscar agua. Le preguntaron: ¿está allí el vidente? Porque antes se decía en Israel: vamos donde el vidente, para decir que iban a consultar a Dios, porque no se hablaba de profetas como ahora, sino de videntes. Ellas respondieron: sí, está allí. Acaba de llegar a la ciudad, porque hoy se hará un sacrificio por el pueblo en el santuario alto. Apenas lleguen a la ciudad, vayan inmediatamente a verlo antes de que suba al santuario para la comida, porque el pueblo no comerá antes de que llegue. Él es quien debe ofrecer el sacrificio y los invitados solo comerán después. Suban pues rápido para que lo encuentren. Siguieron caminando a la ciudad y apenas entraron, se encontraron con Samuel, que salía para ir al santuario. Ahora bien, la víspera de la llegada de Saúl, Yahvé había hecho una revelación a Samuel: mañana a esta hora te enviaré un hombre del territorio de Benjamín, al que consagrarás como jefe de mi pueblo, Israel. Ese hombre va a salvar a mi pueblo de las manos de los filisteos, porque he visto la aflicción de mi pueblo y su clamor ha subido hasta mí. Cuando Samuel divisó a Saúl, Yahvé le dijo: ese es el hombre de que te hablé. Él gobernará a mi pueblo. Saúl se dirigió a Samuel, que estaba en medio de la puerta, y le preguntó: ¿podrías indicarme dónde está la casa del vidente? Samuel respondió a Saúl: yo soy el vidente. Sube delante de mí al santuario alto. Ustedes comerán ahora conmigo y mañana te diré todo lo que te preocupa. Luego dejaré que te vayas. Sobre todo, no te preocupes por las burras que perdiste hace 3 días, porque ya las hallaron. Pero, ¿para quién serán los primeros puestos en Israel? ¿No serán para ti y la casa de tu padre? Saúl respondió: soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel. En la tribu de Benjamín mi familia es además la más pequeña. ¿Por qué me hablas así? Samuel hizo pasar a Saúl
y su sirviente al salón donde habían unos 30 invitados, y les dio el primer puesto. Luego Samuel dijo al cocinero: la parte que te pasé para que la pusieras aparte, sírvela ahora. El cocinero sacó entonces la paleta y todo lo que la rodea y la puso delante de Saúl. Samuel le dijo: ante ti tienes la parte que se puso aparte, cómela. Y ese día Saúl comió con Samuel. Cuando bajaron del santuario a la ciudad, prepararon a Saúl una cama en la terraza y se acostó allí. Al amanecer, Samuel llamó a Saúl, que estaba en la terraza, y le dijo: levántate, porque te voy a indicar tu camino. Saúl se levantó y ambos salieron. Cuando se acercaron a la salida de la ciudad, Samuel dijo a Saúl: dile a tu sirviente que se adelante un poco, pero tú quédate aquí para que te comunique una palabra de Dios. Samuel capítulo 10. Samuel tomó entonces un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo abrazó y le dijo: Yahvé te ha consagrado como jefe de su pueblo Israel. Tú gobernarás el pueblo de Yahvé y tú lo librarás de la mano de sus enemigos. ¿Quieres estar seguro de que Yahvé te consagró como jefe y su heredad? Esta será la prueba. Hoy mismo, después que me hayas dejado, hallarás 2 hombres cerca de la tumba de Raquel en el territorio de Benjamín. Ellos te dirán: encontraron las burras que saliste a buscar. Tu padre ya no está preocupado ahora por las burras, sino por ustedes. Y se pregunta: ¿dónde estás? Seguirás tu camino y llegarás a la encima de Tabor. Allí encontrarás a 3 hombres que van al santuario de Dios en Betel. Uno llevará 3 cabritos, otro 3 panes redondos, y el último un cuero de vino. Te saludarán y te darán 2 panes, los que tú aceptarás. Después llegarás a Gibea de Dios, donde hay un comisario filisteo. En cuanto entres al pueblo, te cruzarás con un grupo de profetas que bajan del santuario alto con arpas y tamboriles, flautas y cítaras, en actitud de profetizar. Entonces te tomará el espíritu de Yahvé y serás cambiado en otro hombre. Cuando se cumplan estas señales, tú harás lo que mejor te parezca, porque Dios está contigo. Tú llegarás primero que yo a Gilgal, y allí me reuniré contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Me esperarás allí 7 días, y después te daré a conocer lo que tienes que hacer. Apenas Saúl volvió la espalda, alejándose de Samuel, Dios le cambió el corazón y ese mismo día se cumplieron todas las señales. Al llegar a Gibea, Saúl y sus sirvientes se encontraron con un grupo de profetas. El Espíritu de Dios se apoderó de él y se puso a profetizar en medio de ellos. Al verlo que profetizaba junto con los profetas, todos los que lo conocían de antes decían unos a otros: ¿qué le pasó al hijo de Kis? Así que Saúl entró a los profetas. Uno de ellos respondió: de gente cuyo padre es un don nadie. Y así fue como surgió ese refrán: Saúl entró a los profetas. Después que terminó de profetizar, regresó a su casa. Su tío les preguntó a él y a su sirviente: ¿dónde anduvieron? Respondió: hicimos un recorrido buscando las burras, pero como no las hallamos, fuimos a ver a Samuel. Su tío le dijo: cuéntame,
lo que les dijo Samuel. Saúl respondió a su tío: únicamente nos dijo que habían encontrado las burras. No le conversó de lo que Samuel le había dicho respecto a la realeza. Samuel convocó al pueblo junto a Yahvé en Mizpa. Dijo a los israelitas: esto dice Yahvé, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los reyes que los oprimían. Pero ahora ustedes están hastiados con su Dios, que los salvó de todas sus desgracias y de todas sus aflicciones. Le dijeron: basta, danos un rey. Pues bien, preséntense ahora ante Yahvé por tribus y por familia. Samuel ordenó entonces que se acercaran todas las tribus de Israel, y la suerte recayó a la tribu de Benjamín. Ordenó que se acercaran las diferentes familias de la tribu de Benjamín, y la suerte recayó en la familia de Matri. Pidió que se acercaran los hombres de la familia de Matri, y fue elegido a la suerte Saúl, hijo de Quis. Lo buscaron, pero no lo encontraron. Hicieron entonces esta pregunta a Yahvé: ¿vino para acá Saúl? Yahvé contestó: está escondido entre la carga. Corrieron allá y lo trajeron para presentarlo al pueblo. Con su cabeza los sobrepasaba a todos. Samuel dijo a todo el pueblo: miren el elegido de Yahvé, no hay quien se le compare en todo el pueblo. Y todos exclamaron gritando: ¡viva el rey! Samuel dijo luego al pueblo cuáles eran los derechos del rey, y los escribió en un libro que guardó delante de Yahvé. Luego despidió al pueblo, y cada cual se fue a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gibea con algunos hombres valientes a los que Dios le había tocado el corazón. Pero hubo gente malvada que dijo: ¿qué nos va a liberar ese? Lo despreciaron y no le ofrecieron ningún regalo. Samuel capítulo 11. Poco más de un mes después, Nahas el amonita amenazó a Yabez de Galad. Toda la gente de Yabez dijo a Nahas: haz un trato con nosotros y te serviremos. Pero Nahas el amonita respondió: haré la paz con ustedes con esta condición: les sacaré a todo el ojo derecho, para que así quede humillado todo Israel. Los ancianos de Yabez le dijeron: danos una tregua de 7 días, para que mandemos mensajeros a todo el territorio de Israel, y si nadie viene a ayudarnos, nos rendiremos a ti. Llegaron los mensajeros a Gibea de Saúl y le contaron todo el problema al pueblo. Todos lanzaron lamentaciones y se pusieron a llorar. Pues bien, en ese momento Saúl regresaba del campo, arriando sus bueyes. Preguntó: ¿por qué está llorando así el pueblo? Le repitieron las palabras de la gente de Yabez. Al oír Saúl esas palabras, se apoderó de él el Espíritu de Dios y se puso furioso. Tomó el par de bueyes, los despedazó y distribuyó los pedazos por todo el territorio de Israel por entre medio de los mensajeros de Yabez. Estos tenían el encargo de decir: al que no marche tras Saúl y tras Samuel, haré con sus bueyes lo que hice con estos. Entonces se apoderó de todo el pueblo el temor de Yahvé, y todos marcharon como un solo hombre. Saúl les pasó revista en Basec. Los israelitas eran 300,000 y los hombres de Judá 30,000. Entonces despidieron a los mensajeros con esta respuesta: digan esto a la gente de Yabez de Galad:
Mañana, cuando comience el sol a calentar, recibirán ayuda. Y los de Yabes, llenos de alegría con esta noticia, dijeron a Nachas: mañana nos rendiremos a ti, y ustedes podrán hacer con nosotros lo que les parezca. A la mañana siguiente, Saúl distribuyó a su gente con 3 grupos. Invadieron el campamento de los amonitas antes del amanecer y lucharon con ellos hasta lo más caluroso del día. Los que no murieron se dispersaron y no quedaron ni uno de 2 de ellos juntos. El pueblo dijo entonces a Samuel: ¿quiénes fueron los que se atrevieron a decir: Saúl no reinará sobre nosotros? Entréganos a esos hombres para que les demos muerte. Pero Samuel respondió: hoy no morirá nadie, porque hoy es un día en que Yahvé ha salvado a Israel. Samuel añadió: vengan y reunámonos en Gilgal. Vamos a inaugurar la realeza. Todo el pueblo se reunió en Gilgal y allí fue proclamado rey Saúl ante Yahvé. Ofrecieron a Yahvé sacrificios de comunión y fue un día de gran fiesta para Saúl y para todos los israelitas. Samuel capítulo 11. Capítulo 12. Samuel dijo a todo Israel: los he atendido en todo lo que me han pedido y les he dado un rey. Pues bien, que el rey se encargue ahora de los asuntos de ustedes, porque yo ya soy viejo, tengo blancos los cabellos y mis hijos están ahora con ustedes. Desde mi juventud y hasta el día de hoy he ido al frente de ustedes. Digan pues y atestiguen ante Yahvé y ante su elegido si he tomado el buey o el burro de alguno de ustedes. ¿Le he robado a alguien o le he maltratado? ¿He aceptado algún regalo para callarme con respecto a la conducta de tal o cual? Estoy listo a devolverlo. Todos respondieron: nunca nos has maltratado, nunca le has robado a nadie, ni has aceptado regalo de la mano de nadie. Samuel les dijo: pues bien, Yahvé es testigo, y el que acaba de ser elegido puede atestiguarlo ahora. Ustedes no tienen nada de qué reprocharme. Le respondieron ellos: somos testigos. Entonces Samuel dijo al pueblo: Yahvé es testigo, el que les dio a Moisés y a Aarón, y que sacó a sus padres del país de Egipto. Comparezcan pues conmigo ante el tribunal de Yahvé. Quiero recordarles todo lo bueno que ha hecho Yahvé por ustedes y por sus padres. Cuando Jacob llegó a Egipto, los egipcios los oprimieron y los padres de ustedes clamaron a Yahvé. Él les mandó entonces a Moisés y a Aarón para sacar a sus padres de Egipto e instalarlos en este lugar. Después de eso se olvidaron de Yahvé, su Dios, quien permitió que cayeran en manos de Sísera, el general del ejército de Hazor, en manos de los filisteos y el rey de Moab, que les declararon la guerra. Entonces clamaron a Yahvé: hemos pecado y hemos abandonado a Yahvé, hemos servido a los Baales y a los Astartes. Líbranos ahora de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Yahvé les dijo entonces a Jerubal, Barak, Jefté y Samuel. Yahvé les dio entonces a Jerubal, Barak, Jefté, Samuel, los libró de sus enemigos y los volvió a dar la paz.
Sin embargo, cuando vieron ustedes a Nahas, rey de los amoneos, marchar con su ejército contra ustedes, me dijeron, no necesitamos un rey que gobierne sobre nosotros, y sin embargo Yahvé, su Dios, reinaba sobre ustedes. Yahvé les ha dado al rey que ustedes eligieron, como deseaban. Si temen a Yahvé y le sirven, si le obedecen, sin rebelarse contra sus órdenes, si ustedes y el rey que reina sobre ustedes siga a Yahvé su Dios, todo irá bien. Pero si no obedecen a Yahvé y se rebelan contra sus órdenes, la mano de Yahvé se hará pesada para ustedes y para su rey. No se vayan todavía para que vean este gran prodigio que Yahvé va a realizar ante sus ojos. ¿No es ahora la cosecha del trigo? Pues bien, voy a invocar a Yahvé, y él va a mandar truenos y lluvia. Entonces comprenderán que cometieron un gran pecado con Yahvé al pedirle un rey. Samuel invocó a Yahvé, y Yahvé mandó ese mismo día truenos y lluvia. Todo el pueblo se llenó de temor ante Yahvé y ante Samuel. El pueblo decía a Samuel, intercede ante Yahvé tu Dios por tus siervos, para que no muramos, porque al pedir un rey hemos llegado al colmo de nuestros pecados. Samuel dijo al pueblo, no teman, es cierto que cometieron un pecado, pero no se aparten de Yahvé y sírvanlo de todo corazón. Si se apartan de él, ¿a quién seguirán? A ídolos que son nada, ni nada valen, que son incapaces de salvarlos porque nada son. Pero Yahvé no abandonará a su pueblo, porque sería desacreditar a su nombre después de lo que ha hecho por su propio pueblo. En cuanto a mí, así dejara de orar por ustedes, pecaría contra Yahvé. Les indicaré pues el camino bueno y derecho. Ustedes teman a Yahvé, sírvanle sinceramente, desde el fondo de su corazón, ahora que los ha visto hacer cosas tan extraordinarias. Ahora que lo han visto hacer cosas tan extraordinarias. Si hacen el mal, ciertamente que perecerán ustedes y su rey. Samuel capítulo 13. Saúl era rey y gobernaba Israel. Eligió 3,000 hombres de entre los israelitas. 2,000 estaban con él en Micmas y en la montaña de Betel, y los 1,000 restantes se los confió a Jonatán en Gibea de Benjamín. Por lo que toca a los demás, Saúl los mandó de vuelta a su tienda. Jonatán mató al jefe de los filisteos que estaba en Gibea, y los filisteos supieron la noticia. Saúl ordenó entonces que se tocara el cuerno en todo el país para decir, sépanlo los hebreos, y todo Israel supo la noticia. Saúl mató al jefe de los filisteos. Israel se ha vuelto odioso para los filisteos. Inmediatamente se reunió el pueblo tras Saúl en Gilgal. El pecado de Saúl. Los filisteos se movilizaron para atacar a Israel. Tenían 3,000 carros y 6,000 jinetes. Su pueblo era tan numeroso como la arena de la orilla del mar. Subieron para acampar en Micmas, al este de Bet-Aven. Los israelitas tuvieron que retroceder. Al verse en peligro se escondían en las cavernas, los matorrales, las rocas y las grutas, en las cisternas. Algunos hebreos atravesaron el Jordán rumbo a Gad y al territorio de Galaad. Saúl estaba todavía esperando en Gilgal, pero todo el pueblo que estaba con él temblaba.
Saúl esperó 7 días, de acuerdo al plazo que había fijado Samuel. Pero como Samuel no llegaba nunca a Gilgal, la gente comenzó a irse. Entonces Saúl dijo: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él ofreció el holocausto. Recién acababa de ofrecer el holocausto cuando llegó Samuel. Saúl salió a su encuentro para saludarlo. Samuel le dijo: ¿qué hiciste? Saúl respondió: vi que la gente empezaba a irse porque tú no llegaste en la fecha convenida, y ya los filisteos se reunían en Micmas. Entonces me dije: los filisteos van a bajar a atacarme en Gilgal, sin que haya tenido tiempo para implorar a Yahvé. Por eso decidí ofrecer un sacrificio por mi cuenta. Samuel le dijo: te has portado como un tonto. No cumpliste la orden que te había dado Yahvé tu Dios cuando te dijo que te haría rey de Israel para siempre. Por eso ahora tu realeza no se mantendrá. Yahvé ya buscó un hombre según su corazón para ponerlo como jefe de su pueblo, porque tú no respetaste las órdenes de Yahvé. Samuel se fue, dejó Gilgal y siguió su camino. El resto del pueblo salió tras Saúl para enfrentar a los enemigos. De Gilgal subió a Gibea de Benjamín, donde Saúl pasó revista a la gente que estaba con él. Eran más o menos 600. Saúl, su hijo Jonathan y la gente que estaba con ellos se quedaron en Gibea de Benjamín, mientras que los filisteos acampaban en Micmas. Salió del campamento de los filisteos una tropa dividida en 3 secciones. Una se dirigió por el camino de Ofra al territorio de Saúl, otra tomó la dirección de Bet-Arón, y una tercera se dirigió a la colina que domina el valle de Ginés, hacia el desierto. En ese entonces no habían guerreros en todo el territorio de Israel, porque los filisteos se habían dicho: de ningún modo los hebreos se fabriquen espadas o lanzas. Por eso todos los israelitas bajaban donde los filisteos para afilar su arado, su hacha, sus guadañas y su azadón. Por afilar los arados y las hojas se pagaban 2 tercios de siclo. Por afilar las hachas o enderezar las horquetas se pagaba 1 tercio de siclo. A eso se debía que el día del combate ninguno de los hombres que estaba con Saúl y Jonathan tenían en mano una lanza o una espada. Únicamente Saúl y Jonathan portaban armas. Salió un destacamento filisteo para ocupar el paso de Micmas. Samuel capítulo 14. Jonathan, el hijo de Saúl, dijo al joven que llevaba su arma: vamos y pasemos al puesto de los filisteos que están al otro lado. Pero nada le dijo a su padre. Saúl, mientras tanto, se había instalado en la frontera de Gibea, bajo el granado que está al lado de la era, y con él habían alrededor de 600 hombres. Ahijah, hijo de Ahitub, hermano de Icabod, hijo de Finjas, llevaba el efod. Nadie de la tropa se dio cuenta de que Jonathan había partido. En el desfiladero que trataba de atravesar Jonathan para llegar al puesto del filisteo, hay 2 rocas sobresalientes a uno y a otro lado. Una se llamaba Boses y la otra Sene.
La primera roca se sitúa al norte frente a Micmas y la segunda roca se sitúa frente a Gibea. Jonatán dijo al joven que llevaba sus armas: vamos, atravesemos hasta el puesto de esos incircuncisos. A lo mejor Yahvé hace algo por nosotros, porque nada detiene a Yahvé. Ya sea con muchos o con pocos, Él puede siempre salvar. El joven respondió: haz lo que mejor te parezca, estoy contigo y haré lo que tú me digas. Jonatán le dijo: escucha, iremos donde esos hombres y dejaremos que nos vean. Si nos dicen deténganse, esperen que vayamos, nos quedaremos donde estamos y no subiremos donde ellos. Pero si nos dicen suban donde nosotros subamos, esa será la señal de que Yahvé los ha puesto en nuestras manos. Se dejaron ver, pues ambos por el destacamento de los filisteos. Estos pensaron: miren a los hebreos que salen de los hoyos donde se habían escondido. Los hombres del puesto se dirigieron a Jonatán y al joven que transportaba sus armas, diciéndoles: suban hacia nosotros, tenemos algo que enseñarles. Jonatán dijo a su compañero: sube detrás de mí, porque Yahvé los ha entregado en las manos de Israel. Jonatán subió, escalando con mano y pie, y su compañero lo seguía. Los filisteos cayeron ante Jonatán, y su compañero los remataba detrás de él. Jonatán y su compañero hicieron allí una primera masacre. 20 hombres cayeron en un espacio que no medía más de un medio surco. Cundió el terror por el campamento, por el campo y por todo el pueblo. Se apoderó también el miedo del puesto de toda la tropa de soldados. La tierra tembló, era como un terror que venía de Dios. Los centinelas de Saúl que estaban en Gibea y de Benjamín vieron que el campamento de los filisteos se dispersaba por todos los lados. Entonces Saúl dijo a los que estaban con él: pasen revista al pueblo y vean quién salió de entre nosotros. Pasaron revista al pueblo y solo faltaba Jonatán y el joven que llevaba sus armas. Saúl dijo a Ahijah: trae el efod, pues él era quien llevaba el efod ante todo Israel. Pero mientras Saúl conversaba con el sacerdote, fue creciendo la confusión en el campamento de los filisteos. Por último, Saúl le dijo al sacerdote: saca tu mano. Luego Saúl y toda su tropa se reunieron y llegaron al sitio del combate. Allí se había producido un pánico enorme. Se atacaban con sus espadas unos a otros. Los hebreos que se habían enrolado en los filisteos y que habían subido con ellos al campamento desertaron para juntarse con los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Todos los israelitas que se habían escondido en la montaña de Efraín se lanzaron también en persecución de los filisteos que huían delante de ellos. Ese día Yahvé dio la victoria a Israel. La batalla se extendió más allá de Bet-Aven. En el momento en que los israelitas estaban cercados por todas partes, Saúl había declarado solemnemente delante de todo el pueblo: maldito sea el que coma algo antes del anochecer, antes de que me haya vengado de mis enemigos. Y todo el pueblo se quedó en ayunas. Había miel en ese lugar. El pueblo entró en el bosque y vio la miel que goteaba, pero nadie llevó su mano a la boca porque el pueblo tenía presente la maldición que había pronunciado el rey. Jonatán, empero,
empero no había oído el juramento de su padre. Acercó la punta de su bastón, la hundió en el panal de miel y la llevó a su boca. Sus ojos se iluminaron. Alguien de los soldados le dijo: tu padre declaró solemnemente delante de todo el pueblo: maldito sea el que coma algo hoy. Jonatán respondió: mi padre le ha hecho un gran daño al pueblo. Fíjese cómo se iluminaron mis ojos en cuanto probé un poco de miel. Si todo el pueblo hubiera hoy tomado algo para comer del botín de sus enemigos, la derrota de los filisteos habría sido con toda seguridad más grande. Ese día aplastaron a los filisteos desde Micmas hasta Achalón, pero el pueblo estaba completamente agotado. El pueblo se abalanzó entonces sobre el botín, tomó cabras u ovejas, bueyes, terneros, los mataron allí mismo y comieron encima de la sangre. Le avisaron a Saúl: el pueblo está pecando contra Yahvé, la gente come carne al lado de la sangre. Saúl exclamó: todos ustedes son unos infieles. Hagan rodar hasta aquí una piedra grande. Luego añadió Saúl: dispérsense entre en medio del pueblo y díganle a cada cual: traiga aquí su buey o su carnero. Los inmolarán y lo comerán, pero no pequen contra Yahvé comiendo encima de la sangre. Cada cual llevó lo que tenía en su mano esa tarde e hicieron inmolación en ese lugar. Saúl levantó allí un altar para Yahvé. Fue el primer altar que levantó. Saúl le dijo luego: bajemos para perseguir a los filisteos durante la noche. Ataquémoslo hasta que brille el alba y no dejemos a nadie de ellos con vida. Le respondieron: haz lo que piensas. El sacerdote dijo entonces: tenemos que consultar a Dios. Saúl consultó a Dios: ¿tengo que bajar para perseguir a los filisteos? ¿Los pondrás en manos de Israel? Pero ese día Dios no le respondió. Entonces dijo Saúl: acérquense ustedes, jefes del pueblo, y verifiquen en qué consiste el pecado. Lo juro por la vida de Yahvé que acaba de salvar a Israel. Aunque sea mi hijo Jonatán, el que haya pecado morirá. Pero nadie de todo el pueblo le respondió. Luego dijo a todo Israel: ustedes se pondrán a un lado, yo y mi hijo Jonatán nos pondremos al otro. El pueblo dijo a Saúl: haz como piensas. Saúl preguntó a Yahvé, Dios de Israel: ¿por qué no respondiste hoy a tu servidor? Ese día, si ese pecado está en mí o en mi hijo Jonatán, dalos Urim. Pero si ese pecado se halla en el pueblo, al lado de tu pueblo Israel, dalos Tumim. Resultaron designados Jonatán y Saúl, mientras que el pueblo salió libre de culpa. Saúl dijo: hagan el sorteo entre mí y mi hijo Jonatán. Y salió sorteado Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: dime lo que hiciste. Jonatán le respondió: simplemente probé un poco de miel con la punta del bastón que tenía en la mano, pero estoy dispuesto a morir. Saúl respondió: maldígame Dios y remaldígame si tú no mueres, Jonatán. Pero el pueblo dijo a Saúl: ¿cómo es posible que muera Jonatán, que le ha dado a Israel una victoria tan grande? Ni siquiera pensarlo. Por la vida de Yahvé no caerá en tierra ni un solo cabello de su cabeza, porque él actuó hoy con Dios. Y así fue como el pueblo salvó la cabeza de Jonatán. Saúl dejó de perseguir a los filisteos
subió de vuelta, mientras que los filisteos se volvieron a sus casas. Saúl había afirmado su realeza en Israel, combatió con todos sus enemigos, Moab, los hijos de Amón, Edom, los reyes de Sobá y los filisteos. Doquiera se volviera, resultaba vencedor. Aplastó a Amalec a lo largo de una expedición y libró a Israel de los ataques de los asaltantes. Los hijos de Saúl eran Jonatán, Isyo y Marov, y la segunda Mical. La mujer de Saúl era Ahinón, hija de Ahimaaz. El jefe de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Quis, el padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, eran hijos de Abiniel. Durante toda la vida de Saúl hubo una guerra encarnizada entre los filisteos, y cada vez que Saúl veía a un hombre robusto y valiente, lo enrolaba en su servicio. Palabra del Señor.